de las dificultades vividas, a pesar de las excepcionales circunstancias a las que nos hemos enfrentado en estos años, este Gobierno ha conseguido sacar adelante las cuentas en cada uno de estos ejercicios. Afrontamos hoy una nueva tramitación, deseando que nuevamente las cuentas sean aprobadas, y lo hacemos con el convencimiento de que estos presupuestos que hemos configurado son necesarios, contribuyen a la estabilidad de Asturias y representan uno de los principales ejemplos de nuestra capacidad de diálogo, cualidad que creemos fundamental en la acción de este Gobierno. Para proceder a explicar brevemente su contenido, me acompañarán en esta presentación la Directora General de Presupuestos y la Directora General de Finanzas y Economía, a las que, permítanme, voy a aprovechar a agradecerles todo su esfuerzo a ellas, a su equipo y al resto de departamentos del Gobierno que han participado en la elaboración de las cuentas. Si recuerdan, el presupuesto de 2022 fue concebido como el presupuesto de la recuperación tras la pandemia. El de 2023 debemos abordarlo como aquel que, al tiempo que da respuesta a las necesidades derivadas de la situación económica actual, sienta las bases para consolidar dicha recuperación. Veamos con detalle cuál es su contenido. Las cuentas alcanzan un importe global de 5.968 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,4% respecto al ejercicio anterior. La inversión social, los recursos que destinamos a nuestro estado del bienestar, llega hasta los 3.817 millones, lo que supone el 64% del presupuesto. El gasto no financiero se sitúa en 5.338 millones de euros. La inversión productiva crece en casi 300 millones, hasta llegar a los 921 millones de euros, en buena medida impulsada por el reflejo presupuestario de los fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que en los capítulos de inversiones suponen el 32,3% del total. En global, considerando también las ayudas que figuran en los capítulos de gasto corriente, las actuaciones cofinanciadas con fondos MRR se elevan a 355,4 millones de euros. Los ingresos no financieros alcanzan los 4.909 millones, mientras que los ingresos financieros serán de 1.059 millones. Entre ellos, los procedentes del endeudamiento ascienden a 715 millones de euros, 91 millones menos que el presupuesto inicial del ejercicio que ahora finalizamos. Por último, el endeudamiento neto se estima en algo menos de 110 millones de euros. Como en su día explicó el presidente, encaramos 2023 con el firme convencimiento de progresar en aquellas políticas dirigidas a las familias y a los jóvenes de nuestra región, en especial a quienes residen en los concejos que experimentan en mayor medida la pérdida de población. Dentro de estas políticas se enmarca la mejora de las ayudas a la natalidad, incrementando su importe a 1.200 euros por primer hijo nacido o adoptado, 1.700 por el segundo y sucesivos hijos y 2.200 en municipios rurales en riesgo de despoblación. Para la aplicación de esta última cuantía se establece un ámbito de actuación nuevo, ya que los potenciales beneficiarios serán aquellos residentes en concejos de hasta 20.000 habitantes que desde el año 2000 hayan perdido al menos un 10% de población. De igual modo, se crea una nueva ayuda de 1.500 euros para el cuidado de hijos de 0 a 3 años, que será válida en aquellos concejos que no cuenten con centros públicos o cuyas familias se hayan quedado sin plaza. Se incorporan dos nuevas deducciones en el IRPF, fruto del acuerdo con Izquierda Unida. Una de 300 euros por hijo hasta los 25 años y otra de 1.000 euros para la emancipación de jóvenes de menos de 35. Al mismo tiempo, se lleva a cabo una mejora de amplio alcance en las deducciones ya existentes. Se elevan los límites de renta, de manera que llegarán a un mayor número de contribuyentes. Se incrementan los importes de las deducciones relacionadas con la familia o las que pretenden contrarrestar los problemas asociados a la caída demográfica, y se amplía el número de beneficiarios de las ayudas vinculadas al medio rural. Se trata del mayor despliegue puesto en marcha en Asturias de medidas enfocadas a afrontar el reto demográfico. La pandemia nos demostró la importancia de contar con un estado del bienestar fuerte.
Asturias encarna, como pocas comunidades autónomas, la apuesta firme por unos servicios públicos básicos que estén a la altura de las circunstancias. Me gustaría ofrecer con algo más de detalle las cifras relativas a los 3 grandes pilares de la inversión social en nuestra comunidad. Las políticas sanitarias para 2023 aglutinan 2.157 millones de euros, lo que supone que casi 4 de cada 10 euros vayan dirigidos a nuestro escudo sanitario. La apuesta por la atención primaria, cuyo fortalecimiento es clave para nuestro estado del bienestar, queda patente merced a los 351,6 millones de euros que contempla este apartado. Son casi 29 millones más que en el ejercicio anterior. Para reforzar estas políticas también debemos destacar la inversión en infraestructuras y equipamientos sanitarios, que alcanza los 96,5 millones de euros, con actuaciones como las de los centros de salud de Nuevo Roces, Sotrondio o Pola de Lena y, como no, con la continuación de las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes. El capítulo de políticas educativas ascenderá a 1.022 millones de euros, lo que supone un incremento de 58,6 millones respecto a los presupuestos de 2022. El Gobierno imprime con este presupuesto un impulso definitivo a la modernización de la red de centros. Esto se traduce en fuertes inversiones para relanzar los proyectos de construcción del Instituto de la Corredoria y Rey Pelayo, para continuar con el Instituto de la Florida y para culminar el Centro de Innovación de FP. Precisamente en el apartado de formación profesional destacamos la dotación de una partida de 2,9 millones que se destinarán a la adecuación de espacios y adquisición de equipamientos en centros que imparten este tipo de formación. Además, se incrementan los fondos para fortalecer la red de 0 a 3 años, que alcanzarán los 30 millones de euros, al tiempo que aumenta la bonificación al 100% a las familias con rentas hasta los 42.000 euros. Esto supone que en torno a un 75% de alumnos disfrutará de la gratuidad de este servicio. El tercer gran pilar del estado del bienestar, las políticas en derechos sociales, son las que experimentan una mayor subida. Alcanzan los 638 millones de euros, 97 millones más que en 2022. El presupuesto consolida el sistema asturiano de garantía de derechos y prestaciones que permitirá dar respuesta a las necesidades de todas aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que pudieran llegar a estarlo. Como ejemplo, se destinarán 6,5 millones de euros a la ampliación de cobertura de la garantía energética, que alcanzará a 30.000 familias más. El firme compromiso del Gobierno con la atención a las personas dependientes vuelve a captar más del 50% de la consejería, para situarse en 2023 en 307 millones, un 10,4% más que en el ejercicio 2022. Como les señalaba al principio, la incertidumbre económica actual hace más importante que nunca la apuesta por las políticas económicas y el empleo. A este respecto, se refuerza el presupuesto del SEPEPA, que alcanza la cifra récord de 158,6 millones de euros, un 13,8% más de presupuesto, cuantía que será destinada a ampliar los programas actuales y reforzar los destinados al empleo de jóvenes, incluyendo una nueva línea de ayudas a la contratación de licenciados universitarios. El IDEPA también incrementa su presupuesto un 16% respecto al año anterior, lo que le permite ampliar las líneas en sostenibilidad, economía circular y transición tecnológica. Además, se creará una nueva línea de ayudas para impulsar las cadenas de valor de las energías renovables y se pondrá en marcha un programa de crecimiento empresarial con FADE. Con la vista puesta especialmente en los autónomos, se refuerza el presupuesto para emprendimiento y empleo por cuenta propia. Aumentan los fondos para programas de economía social, así como para la creación de nuevas empresas con el denominado cheque emprendedor. En materia de igualdad, continuamos con el desarrollo del Plan Corresponsables, cuya dotación en estos presupuestos alcanza los 4,1 millones de euros. Además, se seguirá reforzando la lucha contra la violencia de género, en concreto contra la violencia sexual, y fruto de ese impulso se destinará una partida de 1,4 millones de euros procedentes de fondos europeos a ampliar el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales.
En materia de infraestructuras, se prioriza el mantenimiento y conservación de nuestra red de carreteras. El programa de carreteras se eleva hasta los 108,8 millones de euros, un 38,4% superior al del ejercicio 2022. Se contempla un importante incremento para hacer frente al programa del Suroccidente, 15 millones de euros, y a todos los compromisos plurianuales, garantizando una mejor ejecución con decenas de intervenciones en toda la región y con especial atención a las salas y al medio rural. En materia de transportes, el Principado consolida su apoyo a las políticas de sostenibilidad y a la cohesión territorial a través del Consorcio de Transportes de Asturias, con 38,5 millones de euros, una cuantía que permite dar continuidad a la tarifa plana Conecta. Los créditos globales destinados a actuaciones en I+D+I, principalmente gestionados por la Consejería de Ciencia y Universidades, el IDEPA y el SERIDA, ascienden a 110,6 millones de euros. En concreto, el apartado de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Consejería de Ciencia y Universidad contará con algo más de 31 millones destinados, entre otros programas, a la financiación de las convocatorias plurianuales de atracción y retención de talento, así como a las ayudas para incentivar la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector empresarial. En todo caso, el esfuerzo presupuestario de la Consejería de Ciencia se concentra en el nuevo contrato programa con la Universidad de Oviedo, que garantiza su estabilidad presupuestaria por un periodo de 6 años, prorrogable otros 4. La institución académica recibirá 157,2 millones de euros como aportación ordinaria, frente a los 140,7 millones del pasado ejercicio. En el apartado de medio ambiente me gustaría destacar el apoyo que estas cuentas prestan a los ayuntamientos para afrontar las nuevas obligaciones que se presentan en materia de gestión de residuos. Se han incluido iniciativas como la subvención dirigida a la limpieza de residuos en playas, que beneficia a todos los municipios costeros, las ayudas para recogida y transporte de residuos, con 7 millones de euros, y una subvención de 2 millones destinada a cubrir los gastos derivados de los costes de personal para la atención a puntos limpios y de los costes de transporte a Cogersa. Dentro del compromiso adquirido con la justicia de nuestra comunidad, el presupuesto contempla a través de diferentes partidas las actuaciones necesarias para iniciar el proyecto de reunificación de sedes judiciales en Oviedo. Un año más, volvemos a incrementar la partida del Fondo de Cooperación Municipal, algo que viene ocurriendo a lo largo de toda la legislatura. Un fondo que en las cuentas de 2023 alcanza los 8.600.000 euros. El turismo, como parte nuclear de nuestro dinamismo económico en las últimas décadas, recibe una importante atención por parte del Ejecutivo. Así, por ejemplo, se consigna 1 millón de euros para el desarrollo de una estrategia específica de promoción para rentabilizar la oferta de conectividad con mercados nacionales e internacionales, con la llegada del AVE a Asturias y la existencia de conexión aérea directa con diferentes puntos de Europa. Al mismo tiempo, se mantiene el compromiso de inversión en planes de sostenibilidad ordinarios, a los que se destinan 1,3 millones de euros. Se mantiene asimismo la importante apuesta por la restauración patrimonial, con una inversión prevista de 1,2 millones, de los cuales se destinarán al prerrománico un total de 500.000 euros. Finalizo aquí este repaso por las cifras más relevantes de las cuentas para 2023. Antes de ponerme a su disposición para las preguntas que deseen formular, quiero insistir en la necesidad de que Asturias cuente con presupuesto para el próximo ejercicio. Gracias a unos presupuestos combatimos la pandemia. Gracias a unos presupuestos hicimos frente a las consecuencias económicas y sociales del COVID. Gracias a unos presupuestos hemos podido canalizar adecuadamente los fondos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia. Y gracias a unos presupuestos debemos responder a los actuales vaivenes económicos y continuar con la recuperación. Gracias a estos presupuestos sociales y progresistas, garantizaremos la mejora del estado del bienestar, dinamizaremos la economía e impulsaremos la cohesión territorial. En definitiva, pondremos todos los recursos posibles al servicio de los asturianos y asturianas. Por eso, permítame que les diga que este momento es el momento de la responsabilidad con Asturias.
Los partidos que piensen en Asturias y únicamente en Asturias no lo dudarán, apoyarán estos presupuestos. Muchas gracias. El incremento, digo, de... ¿Funciona? Sí. Que ese incremento tan notable de hasta llegar a los casi 6.000 euros, a grandes rasgos, ¿a qué se debe y en qué partidas es donde más se nota? ¿En qué partes? Efectivamente, hay un incremento relevante, casi 600 millones de euros respecto al presupuesto anterior. Es un incremento que puede ser explicado por múltiples razones. Sabe que influyen distintos factores. De hecho, ha habido partidas de ingresos que se han incrementado de manera considerable, pero también ha habido otras que se han reducido. Hay un incremento en el capítulo 1, derivado del incremento retributivo. Hay incrementos importantes en el capítulo 2, debido, por ejemplo, al importante incremento en los costes energéticos a los que tiene que hacer frente la Administración para poder seguir prestando los servicios. Y hay un incremento relevante en el capítulo de inversión. La inversión aumenta en casi 300 millones de euros con la puesta en marcha de múltiples proyectos en distintas consejerías. Gracias por 3 preguntas que le voy a hacer. Prefiero aglutinarlas si no le importa. Por un lado, ¿cuál es la recaudación prevista? Eso por un lado. Si nos puede cuantificar las deducciones que ha explicado y demás, cuánto suponen en suma. Y, por último, sobre el salario social, ¿en qué cifras queda y si se adapta, digamos, el salario social a la inflación, si hay incrementos en ese sentido? Gracias. Bueno, espero poder responder a todo y, si no, me lo indica adecuadamente. En cuanto a la recaudación prevista, si me permite, voy a darle la palabra a la directora general de Finanzas y Economía para que le pueda matizar cuál es ese importe. De todas maneras, tenga en cuenta que los ingresos correspondientes a recaudaciones fundamentalmente los recibimos a través del modelo de financiación autonómica y son cuantías que ya desde el mes de julio son conocidas. Saben que son cuantías que, independientemente de la evolución de la recaudación que se produzca a lo largo del próximo año, no se van a modificar. Antes de darle la palabra, permítame, simplemente por no romper la respuesta a las cuestiones que me ha planteado, respecto a la cuantificación de las deducciones, sabe que siempre hemos sido muy prudentes. En algún caso, incluso algún partido nos ha achacado ese exceso de prudencia a la hora de dar las cifras, simplemente por una cuestión que es muy fácil de entender. Nosotros tenemos que cuantificar el impacto de esas deducciones en base a estimaciones, a datos previstos. Cuanta más información tengamos para lograr matizar y ajustar esas estimaciones, más próxima va a estar la cifra a lo que luego pueda ser el dato real. Yo, aunque mi directora general también va a poder darle la cuantificación de las deducciones, ya le adelanto una cuestión. El importe de las medidas que adoptamos en cuanto a beneficios fiscales, medidas que implican no solo deducciones nuevas, sino un importante cambio en las deducciones ya existentes, importantes mejoras de cuantía, de ámbito, de potenciales beneficiarios en las deducciones ya existentes, van a implicar un importe que, ya le digo, va a ser superior, por ejemplo, al de la medida planteada por algún grupo político, que era la deflactación de los primeros tramos de renta. Y en cuanto a la cuantía del salario social, creo que me pedía la cuantía... Se incrementaba si se adaptaba a la inflación en esa línea. Perdón. En cuanto al salario social, 53,5 millones, si no me equivoco, mi directora general de presupuestos puede corregirme. Y yo creo que los detalles acerca de cómo ha sido la configuración de esa cifra le remito a la consejera de Derechos Sociales, porque ella le podrá explicar mucho mejor que yo cuál es el detalle que hay detrás de la cifra que a nosotros nos aparece en los estados numéricos.
mi directora general de Finanzas puede contestar con más detalle a las preguntas anteriores. Suponen 1.514,9 millones de euros, los impuestos indirectos 1.532,8 millones de euros y las tasas y otros ingresos 142,7 millones de euros. Con respecto a esto, como ha comentado la consejera, hay que tener en cuenta que esto no solo es recaudación, sino que muchos de los ingresos, la mayor parte, están relacionados con los modelos de financiación. Y en el ejercicio 2023 vamos a tener la liquidación del ejercicio 2021, que ha sido muy elevada. Conocen los datos porque se hicieron públicos hace unos meses, pero estamos hablando de un incremento de las liquidaciones de prácticamente el 25%. ¿Vale? En cuanto a las deducciones autonómicas, nuestra estimación es que el coste agregado de todas las deducciones que se pondrán en marcha y que estarán vigentes desde el 1 de enero de este año será de prácticamente 42 millones de euros, alcanzando aproximadamente 175.000 contribuyentes. Hablamos de una mejora de 13 deducciones y de la creación de 2 deducciones nuevas. Si me permite añadir un comentario por completar la información que también ha trasladado mi directora general de Finanzas, en aquellas en las que ha habido incremento de rentas, en todas se ha producido un incremento en el nivel de renta para llegar a un mayor ámbito, a un mayor número de beneficiarios, especialmente en aquellas vinculadas al reto demográfico. Hemos elevado el límite, sabe, declaración conjunta, por ejemplo, hasta los 45.000 euros. Eso implica, con los datos de los que disponemos de declaraciones de renta, eso implica llegar a cerca del 94% de los contribuyentes. Insisto en esto para que, siempre que defendemos que nuestros beneficios fiscales van dirigidos a clases medias y trabajadoras, yo creo que realmente las cifras lo avalan. $1.356,6 millones de euros. 1.356,6 millones de euros. Insisto, aquí se incluye la liquidación positiva del año 2021. En el año 2020 tuvimos una liquidación negativa de 40 millones de euros y en el año 2021 se prevé una liquidación positiva de 71 millones de euros. Luego, buena parte del incremento recaudatorio deriva de las liquidaciones de ejercicios previos. Las cifras son 1.356 millones, que me parecía que no habían oído correctamente. Si me podría cuantificar el impacto presupuestario del incremento retributivo a la plantilla de empleados públicos y si me aclara una duda respecto a los altos cargos. Entiendo que renuncian a la subida, por lo que dijeron la semana pasada, a la subida del 2,5% pactada para el resto de empleados, pero no sé si es correcto que la subida del 1,5% en la paga de este año, esa sí se aplica a los altos cargos y se consolida para 2023. No sé si es así. Gracias. La subida del 1,5% se decidió en Consejo de Gobierno hace unas semanas y se ha aplicado a la generalidad de la Administración. Los miembros del Consejo de Gobierno hemos renunciado al incremento de ese 3,5% correspondiente al ejercicio 2023. En cuanto al capítulo 1, los gastos de personal ascienden a 2.054 millones de euros en el próximo ejercicio, 2.054 millones de euros, y eso implica un incremento del 4,69%. Fundamentalmente, el incremento de ese porcentaje es un incremento derivado del incremento retributivo. El incremento retributivo del 2023 y también el incremento retributivo del 2022, que, como usted señala, no estaba previsto en los créditos iniciales del 22 y, por lo tanto, por eso el incremento, el porcentaje, es superior al que cabría esperar solamente con el 3,5% del próximo año.
los miembros del Consejo de Gobierno, viceconsejeros, viceconsejeras y todos aquellos cargos que tengan la categoría de o sean equiparables a viceconsejeros, viceconsejeras. Buenos días. Quería una referencia a una partida muy concreta que es la del reagrupamiento de las sedes judiciales de Oviedo. ¿Podría precisarnos la cuantía y a qué se va a destinar exactamente en 2023? A lo largo de los estados numéricos, cuando ustedes puedan revisarlos con detalle, verá que hay una partida concreta con esa denominación en la Consejería de Presidencia, pero hay numerosas partidas a lo largo distribuidas entre el resto de centros gestores porque va a implicar actuaciones desde distintos ámbitos. Por ejemplo, desde la Consejería de Hacienda, dado que estoy aquí como responsable de la misma, es necesario proceder al derribo del antiguo UCA como una actuación previa y necesaria o paralela para que pueda tener lugar esa reagrupación. Hay una partida, como le digo, en la Consejería de Presidencia, hay también actuaciones desde la Consejería de Medio Rural e incluso hay alguna partida que la Consejería de Ciencia y Universidades ha canalizado a través de la universidad. Por lo tanto, como le digo, son diferentes actuaciones, como he dicho en mi primera intervención, diferentes partidas destinadas a un mismo fin, esa reagrupación. No tengo el dato concreto, pero bueno, a lo largo de los próximos días tendremos ocasión de ir contestando e ir matizando todas estas cuestiones que ahora mismo puedan quedar sin concretar. Entonces, esos 100.000 euros que aparecen ahí en la pantalla son solo los de la Consejería de Presidencia. Efectivamente, efectivamente. Sí, buenos días. Cuando se empezó a hablar del presupuesto, a negociar, se hablaba de 5.500 millones, era la previsión que se barajaba. Estamos ya en casi 6.000. Ese incremento ha sido todo durante la negociación. Esos 400 millones más han sido por las peticiones de los grupos que van a apoyar finalmente el presupuesto, o si nos puede dar algún detalle más de por qué se ha incrementado, se ha llegado a casi 6.000 millones, esa subida importante. Bueno, si recuerdan, la consejera de Hacienda aquí presente, ningún miembro de la consejería, dio nunca un dato definitivo de cuál iba a ser el importe final del presupuesto. Nunca lo hacemos. Es cierto que había una primera estimación del límite de gasto no financiero, pero yo siempre indiqué que ese límite de gasto no financiero no tenía en cuenta determinadas partidas que se iban equilibrando por separado, y me refiero fundamentalmente a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Como ya explicamos el año pasado, los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, por las características especiales de este fondo europeo distinto al resto, se van equilibrando, si me permiten decirlo y con una expresión poco técnica, en un presupuesto aparte. Es decir, se van identificando proyectos y fuentes de financiación y luego se engranan en el presupuesto global. La cifra con la que iniciamos las negociaciones con los grupos parlamentarios era una cifra en la que no estaba incluido esa parte correspondiente al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que, como he señalado en mi intervención, estamos hablando de más de 355 millones, cuando el año pasado eran en torno a 123. Pregunto entonces de otra manera, ¿cuánto cuestan? Antes apuntó algo, que algunas de las deducciones habían sido precisamente por petición de Izquierda Unida. No sé si podemos cuantificar cuánto han subido los presupuestos por las peticiones o las modificaciones que se han incluido a petición de los grupos con los que han pactado. Bueno, quizás sea necesario recordar una cuestión básica. La cuantía global del presupuesto viene marcada por los ingresos. Los ingresos con los que contamos determinan las necesidades y las demandas a las que podemos atender, que son siempre infinitas. Los ingresos son los que son, no dependen de la negociación. Y a mí me gustaría que nos diese algún detalle sobre cómo evoluciona la deuda en este presupuesto, a cuánto asciende los créditos que se van a pedir, a cuánto asciende la deuda viva. Por supuesto. El importe
los ingresos por endeudamiento previstos en el proyecto de presupuestos de 2023 alcanza los 715 millones de euros. Es una cuantía inferior a la del año 2022, a los créditos iniciales del 2022, creo que 91 millones de euros menos. La evolución, como ha ocurrido en estos últimos años, es una evolución de descenso. Llevamos una senda de contención de deuda. Saben que finalizamos el año 2021 con una reducción tanto en términos absolutos como en términos relativos. Nuestras expectativas es que ocurra lo mismo en el año 2022, pero si me permite, la directora general de Finanzas tiene información bastante más concreta en este sentido. Como indicó la consejera, la deuda total 715 millones de euros, 91 millones de euros menos que el año pasado. El endeudamiento neto se incrementa a 109,6 millones de euros, lo que supone una reducción con respecto al año pasado de 100 millones de euros. En términos de deuda, esperamos un descenso de deuda viva. La deuda viva esperada al cierre del presente ejercicio es de 4.228 millones de euros, lo que es el 16,9% del PIB frente al 18,9% con respecto al que cerramos el año pasado. Es una reducción en términos de deuda viva en el año 2022 de 140 millones de euros. Para el año 2023, en el caso de ejecutarse toda la deuda que está prevista en los presupuestos, el endeudamiento caería nuevamente hasta un 16,3% del PIB frente al 16,9% que esperamos para este año. Y, me gustaría también que nos detallase qué partidas se destinan este año a promoción del asturiano. Discúlpeme que no cuente con una información tan detallada acerca de la política correspondiente a otra consejería. Durante los próximos días estoy segura de que tendrán oportunidad de que la consejera detalle y explique todas sus políticas, incluida la que usted me señala. Y, al margen del presupuesto, me gustaría saber si en este Consejo de Gobierno extraordinario se ha analizado la situación que se vio en el Partido Popular y el nuevo candidato. Bueno, pues lo único que puedo decirles es que al nuevo candidato yo no lo conozco, así que poca valoración va a poder obtener de mí a ese respecto. Sí, quería saber si me podría hacer una valoración de lo que ha sucedido para que después de anunciar desde antes del verano que iban a agilizar los plazos y adelantar la presentación del presupuesto, el presupuesto acabe entrando en la Junta más o menos el mismo día que el año pasado, que el anterior y que el anterior. Gracias. Voy a comentarle dos cuestiones. En primer lugar, la complejidad de elaborar el presupuesto. Yo creo que solo la cuantía global del mismo les puede dar una idea de que no ha sido nada sencillo equilibrar gastos e ingresos para un ejercicio 2023 donde hay que afrontar un mayor volumen de inversiones, donde hay que afrontar un mayor volumen de gasto corriente y donde hay que atender necesidades cada vez mayores. Por otro lado, siempre hemos tratado, a lo largo de toda la legislatura, de lograr el mayor consenso posible a la hora de negociar las cuentas. Estamos haciendo esa negociación en un Parlamento fragmentado, en un Parlamento con grupos que tienen demandas diferentes y en ocasiones contrapuestas. El esfuerzo en la negociación es importante, es un esfuerzo que tenemos que llevar siempre hasta el último minuto, un esfuerzo que no va a finalizar hasta que no finalice la tramitación parlamentaria. Y, sinceramente, creo que sería una irresponsabilidad que trajésemos a esta Cámara unas cuentas que no contasen con el respaldo suficiente. Por concretar un poco más, ¿van a seguir entonces negociando todavía? ¿Quedan algunos flecos por cerrar en estos días de tramitación parlamentaria? ¿Y con quién ya tienen cerrado un acuerdo? Aquí se incorporan propuestas de Izquierda Unida, también del Grupo Mixto, de Podemos, hay de todos. Todavía se están peinando algunas. No sé si se me puede concretar algo más. Bueno, como le he señalado, vamos a llevar la negociación hasta el último minuto. Nuestra idea es lograr el máximo consenso
por una cuestión que yo creo que ya hemos señalado en otras ocasiones y que yo no me canso de repetir. Un presupuesto con el mayor apoyo es un mejor presupuesto, porque significa que, sin perder la esencia del grupo y del Gobierno que lo impulsa, va a responder a distintas sensibilidades. Hasta que no finaliza la tramitación parlamentaria, no finaliza la negociación. En cuanto a aquellas cuestiones que corresponden o que han sido atendidas dentro del proyecto de presupuestos, yo creo que nadie mejor que cada grupo parlamentario para poder señalarlas. ¿Es el presupuesto más alto? ¿Tiene el grado de inversión más alto respecto a qué año? ¿Cómo es esa comparación de cifras? Bueno, efectivamente, yo creo que en cuantía global ha quedado perfectamente claro. Estamos hablando de 5.968 millones de euros. Es un presupuesto elevado, un presupuesto que trata de atender todas las necesidades o el máximo posible de necesidades que entendemos que van a servir para que en el año 2023 seamos capaces de afrontar el reto demográfico, seamos capaces de seguir impulsando el estado del bienestar, y creo que como comunidad autónoma podemos sentirnos orgullosos de cómo lo estamos haciendo, a la vez dinamizar la economía y, por supuesto, no olvidarnos de la cohesión social y de la cohesión territorial. Creo que hay medidas que se abarcan todo el territorio con especial referencia a las salas. En cuanto a la inversión, creo recordar que la inversión no era tan alta desde el año 2012. Por lo tanto, una senda de años consecutivos en los cuales la cifra de inversión ha experimentado, debido a las situaciones económicas, bajadas importantes y, sin embargo, llevamos unos años en los que apostamos por esa inversión productiva y yo creo que este año es una apuesta realmente clara. Si no hay más preguntas, muchas gracias y de nuevo mi agradecimiento a mi equipo que ha trabajado mucho estos días.